Bienvenidos chicos de nuevo al canal, soy Darny y hoy estamos en un nuevo video de Project Evo. Y chicos, el día de hoy quiero traerles una guía para raideo, ya que hay muchas personas nuevas y principiantes que están empezando a jugar el juego y no tienen mucha idea de cómo es que se raidea o cómo es la mecánica, ya que han visto algunas actualizaciones que han ido cambiando eso constantemente. Y como lo han cambiado muy recientemente, quiero hacer una guía sobre cómo se raidea ahora en Project Evo. Quiero intentar hacer este video lo más detalladamente posible y que se entienda de la mejor forma, así que he reunido unos cuantos clips de viejos raideos que ya he hecho en mi canal y les voy a ir mostrando los pasos, explicándoles los ejemplos y uno que otro truco para que vayan entendiendo de cómo deben raidear y cuáles son las precauciones que deben tener al momento de raidear o hacer un raideo con tu equipo. Así que chicos, pongan mucha atención al video y si hay algo que no lo entienden, pues retrocedan el video y lo vuelven a ver, y cualquier pregunta o duda que tengan me la dejan en los comentarios y yo se los estaré respondiendo al toque. Y bueno chicos, pongámonos en la situación de que ya hemos iniciado un server y ustedes dirán, ¿por qué vamos a empezar por ahí? Porque todo esto tiene que ver y tienen que prestar mucha atención, porque es muy primordial cuando empiezas el server empezar a conocer a tus rivales dentro del server y cuáles son los que posiblemente te podrían dar pelea durante todo el servidor. Ustedes se estarán preguntando por qué es tan importante esto de conocer al enemigo durante todo el server. Pues muy sencillo chicos, hay que conocer al enemigo, ya que a la hora de raidear una dicha base sería bueno conocer de quién es la base y cuál es el tipo de jugador que la va a defender. ¿Y cómo nos damos cuenta si el enemigo es bueno a la hora de defender su base? Pues yendo a los drops, haciendo PvP contra ellos y conociendo la forma en la que juega. Por eso yo les digo que tienen que estar muy pendientes a la hora de que matan a alguien, grabar sus nombres, saber cómo van desempeñándose durante todo el servidor, ya que todo esto es importante porque a la hora de que vayas a raidear su base tienes que tener pendiente si van a ser jugadores que te van a dar mucha dificultad defendiendo la base haciendo PvP, porque obviamente se defiende la base en PvP mientras los otros ponen explosivos. Entonces tienen que tener en cuenta qué tipo de nivel tienen esos jugadores antes de empezar a hacer un raideo y hacer un plan para ir a raidear esa base. Y bueno chicos, poniéndonos en la situación de que esos jugadores son muy buenos jugando y tienen un buen nivel de defensa de base, vamos a armar un plan contra esa base y ese nivel de jugadores defendiendo. Así que de esto va a constar el tutorial. Ahora sí vamos a empezar con los procedimientos para empezar a raidear esa base de esos jugadores. Bien chicos, ya sabiendo que nuestros rivales son buenos y que no son unos novatos a la hora de jugar, nosotros tenemos que empezar a armar nuestro equipo basándonos en el nivel de nuestros rivales. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien, tienes que conocer a tu equipo y saber para qué son buenos cada uno y asignarle un rol, ya que no todos pueden ir a raidear y empezar a poner bombas todo. Esto es un error totalmente, así que nunca lo hagan. Muchos pensarán que poner bombas entre todos va a ser más eficiente y va a ser más rápido terminar el raideo, y esto es una completa estupidez y es un error muy grande chicos. ¿Por qué? Porque a la hora de poner bomba, quien pone la bomba es muy vulnerable a que lo maten en PvP, ya que al momento de estar colocando bombas tu personaje queda muy vulnerable a que cualquiera te pueda matar. Así que vamos a organizar el equipo de la siguiente forma. En el equipo tiene que haber uno que se encargue de poner la bomba, que sería el líder de raideo y el que va a dirigir el raideo y que más o menos tiene una idea de cómo se va a raidear. En el segundo puesto tenemos al que se encarga de proteger al que coloca las bombas, ya que el que se encarga de colocar la bomba queda muy vulnerable. Esa persona tiene el trabajo de cuidarlo y protegerlo durante todo el tiempo del raideo. Ahora en el tercer y cuarto puesto queda la posición de los dos que defienden al que defiende al que coloca las bombas. Estos dos se encargarán de proteger toda el área de la base alrededor y de proteger al que se encarga de proteger al que coloca las bombas. Siguiendo estos pasos, teniendo en cuenta que es un team de 4 que normalmente siempre se va a raidear, esta sería la mejor jugada que podrían hacer un team de 4 cuando vayan a raidear una base. Créanme que si siempre tienen esta manera de jugar y se ponen muy de acuerdo y tienen buena compenetración, créanme que los raideos se les hará súper fácil. Obviamente, como les decía al principio, tienen que tener muy designados los roles y en qué son buenos cada uno. Obviamente tienen que poner al que mejor PvP dé de todos a que proteja al que pone la bomba, y ya los otros dos se encargan de proteger a todos los demás. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque hay que tener una retaguardia siempre. Nunca pueden estar todos unidos en un mismo huequito, en una esquina poniendo bomba. No pueden estar muy juntos, ya que si muere uno van a morir todos por la misma causa, ya sea de una explosión, una torreta o así sea una granada que le
le tiren al grupo completo. Por eso siempre es bueno estar separado, estar cada uno en su posición y ejecutando su rol de la mejor forma que se les pueda dar. Bien chicos, ya que cada uno tiene su rol y sabe lo que tienen que hacer al momento de que empiecen a raidear, antes de empezar a raidear tienen que tener claro todos los puntos que les he ido dando hasta ahora. Y una vez que ya se dirijan al lugar donde van a raidear, lo correcto sería hacer lo siguiente. Unos de ustedes 4 tienen que tener un safe liberado. ¿Cuál es el safe? Pues es el armario seguro con el que tú armas tu base y que no va a ser una estructura temporal, ya que si pones una estructura sin este objeto que están viendo aquí en pantalla, solamente va a durar una hora para destruirse, pero si lo tiene va a durar todo el server completo. Lo correcto sería que cuando lleguen al lugar tienen que hacer un cubito cerca, pero escondido donde los de la base no lo vean, ya que si los de la base saben que ustedes tienen un cubito donde tienen todas las bombas y todo el loot, pues lo más probable es que al ser jugadores de buen nivel te van a rayar ese cubo y vas a perder todo el loot. Por eso yo les recomiendo que lo hagan un poquito alejado de donde van a rayar y esté escondido. Ese va a ser el cubito número A. Ahora encarguémonos de hacer el cubito número B, que es el que vamos a hacer justamente delante de su base, y ahí solamente vamos a tener loot de defensa para poder respawnear rápido por si nos mata o perdemos loot, pues poder salir de ahí rápidamente. Mientras el cubo A está por allá escondido con todo el loot, ahí va a estar bien, mientras algunas bombas están con ustedes en el cubo B, obviamente no todas, porque si las pierden todas el raideo acaba en el instante. Una vez que ya tienen sus cubos armados, uno escondido y uno enfrente de su base para poder defender, ahora sí llega el procedimiento de empezar a raidear, poniendo a prueba todos los puntos que le he dado anteriormente, armando tu equipo de 4 y avanzando como les había dicho hace un momento. Ya una vez que se encuentren en el territorio enemigo, chicos, ya con todo preparado, lo más probable es que esos jugadores estén desconectados y les dé tiempo a poner la primera bomba. Pero ojo, cuidado, esto no siempre es así, y de ser así, el juego les va a notificar a ellos de que les están raideando, y en el momento que rompan alguna estructura les va a notificar y ellos se van a conectar todos. Así que tienen que tener mucho ojo con eso y no confiarse en ningún momento. Ahora sí, chicos, una vez antes de empezar a romper, tienen que tener en cuenta otros cuantos puntos más, que la base también tienen la posibilidad de defenderse sola. ¿Y cómo es esto posible? Pues hay muchas trampas que se pueden colocar dentro de la base. En ellas están las minas explosivas, que mayormente casi nunca se ven. Cuando la gente anda muy desesperada suele comerse las minas y explotar y perder el loot porque no la ven. Estas se pueden derribar simplemente disparándole con el arma y se van a romper la mina súper fácil. Otra de las defensas que tiene, y una de las más peligrosas y más tediosas, son las torretas, chicos. Las torretas también son muy fáciles de romper siempre y cuando los que hicieron la base la hayan colocado de una forma fácil de romper. ¿Cómo se rompen? También disparándoles. Ustedes tienen que encargarse de romper todas las defensas que les puedan obstaculizar mientras van avanzando, lo cual quiere decir que no se vayan con todas las bombas encima. No hagan eso, chicos. Siempre vayan avanzando de a poquito, vayan rompiendo las defensas de poco en poco. Cualquier torreta que les esté disparando la pueden ir romper, así sea con solamente un arma, dejando todo el loot en el cubo, y van desgastando un poco antes de irse a raidear a full, porque si se desesperan todo va a empezar a salir mal. Por eso es muy importante tener mucha calma a la hora de empezar a raidear. Y como les digo, una vez que rompan todas las torretas, que hayan roto todas las defensas que se pueden defender, por así decirse, sola la base, ahora sí es momento de empezar a raidear. ¿Y cómo se va a hacer el procedimiento? Muy sencillo. Normalmente la mayoría de las bases tienen el loot en el último piso. Eso no es misterio ni es algo que no lo sepa la mayoría de los jugadores. Sabiendo que la mayoría de las bases tienen loot encima, siempre es bueno intentar raidear de una hacia arriba y no empezar a entrar desde abajo, ya que van a haber muchas defensas más, muchas torretas interiores, y no como las que estaban afuera en el exterior, que fueron más fácil de romper. Ya que una vez que estés adentro va a ser un poquito más difícil encargarse de la torreta. Obviamente pueden usar cosas como granadas o la misma bomba que lleven para intentar romperla, pero es un poquito más complicado y lleva un poquito más de trabajo y hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les digo que si saben que ya el loot está arriba, intenten entrar siempre desde lo más afuera que puedan, así sea entrándose solamente hasta la primera capa o poniendo escalera, ya que con la nueva actualización que pusieron se pueden colocar escalera estando encima de una escalera, lo cual no es problema para un solo jugador empezar a poner escalera encima y llegar hasta el último piso. Pero esto es en el dado caso de que hayan roto toda la torreta y que no haya nadie online, porque
habiendo gente online y defendiendo, y más si son jugadores de buen nivel, pues te van a hacer la vida imposible para que no subas. Y bueno chicos, lo que yo les recomiendo a ustedes es que siempre busquen la forma de ahorrar bomba. No se confíen porque digan que tienen 2 cofres llenos de C4, porque nunca las bombas rinden, nunca son de más. Así que siempre vayan con la mentalidad de que tienen poca bomba aunque tengan mucha. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se vienen a dar cuenta ya han perdido mucho loot, han perdido muchas bombas y al final no les queda nada. Por eso yo les digo que vayan con mucho cuidado e intenten ahorrar las máximas bombas que puedan. Y siempre por eso tienen que ir por puertas, ya que son 12-4 o 4 TNT por puerta y escotillas la mayor parte de las veces en todas las bases. Otra cosa que tienen que tener en cuenta chicos es de no siempre solamente llevar todas las bombas un solo del equipo. Siempre es bueno que el que se encarga de raidear lleve la mayor parte de las bombas, pero sus amigos que están a su alrededor defendiéndolo a él, obviamente no poniendo bomba con él, porque como les dije, si todos ponen bomba, todos quedan invulnerables a que los maten. Así que solamente uno pone bomba y los demás llevan bombas encima en caso de que el que las está poniendo se les acaba y necesita. Para no tener que volver al cubo a buscar, ustedes se las tienen guardadas a él encima en caso de que él muera, no las pierde todas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que cuando él pida que necesita, ustedes estén a disposición a dársela de una y no se pierda tiempo y los demás jugadores no ganen tiempo a defender. Ahora sí chicos, antes de concluir con el video quiero darle unos cuantos datos extra, porque yo sé que hay muchas personas que siempre tienen en mente vamos a raidear esa base pero no sé cuántas bombas necesite. Pues les voy a dar un pequeño tip aquí para que más o menos hagan un cálculo de cuántas bombas necesitan cada estructura para poderla romper. Normalmente las bases todas, la mayoría, las puertas solamente te piden 2 C4 o también un C4 y 2 TNT. En caso de que solo sean TNT son 4 TNT simplemente. Esto cuenta para puertas, escotillas y portones grandes de los de muralla de afuera. Con eso solamente son 2. Si la puerta es de steel, creo que son 3 C4 por cada una, por cada escotilla, por cada puerta, por cada portón grande. Son 3 C4 y creo que son unas 6 o 7 TNT si mal no recuerdo, y más o menos así van tomando el cálculo de lo que va necesitando cada cosa. La verdad que las estructuras no piden tantas bombas, al menos no ya como antes. En caso de que sean marcos de paredes, esos que no tienen nada, que son el cuadradito nomás, eso solamente son 12 4 o 4 TNT si son de metal. Si son de piedra solamente es un C4 y si no son 2 TNT, y si es de madera pues solamente son una TNT o 2 y pues un C4, pero obviamente no se desperdicien el C4 si tienen TNT. Por eso chicos yo siempre les recomiendo que intenten de buscar la manera de adentrarse a una base siempre yendo por puertas, yendo por la entrada, ya que si van por la entrada es por donde ellos salen y si ellos quieren salir no van a poder porque ustedes están entrando. Eso quiere decir que no lo van a poder espaldear porque solamente tienen una salida y se los van a encontrar a ustedes de frente siempre. Así que yo les recomiendo que siempre vayan por la parte de adelante o que intenten dañarle la salida a ellos, que no puedan bajar, que no lo puedan espaldear, que siempre estén acorralados y estén de frente. Esa es la técnica para que siempre, mayormente el 90% de las veces, los raideos salgan fructíferos y que no los pierdan. Pues yo creo que ya he abarcado todos los temas, todos los detallitos ahí que se pueden tomar en cuenta a la hora de hacer un raideo. Obviamente se necesita tener un muy buen equipo, que se sepan llevar uno con otro, que tengan buena coordinación, que se entiendan, que cada uno tome su rol de la forma en serio. Porque en mi caso chicos, en mi equipo yo tengo a Namor, que es José, a Luis y a Amilcar. Cada uno de nosotros tenemos un rol. Obviamente como ustedes ven en los videos, yo siempre me encargo de raidear, de poner la bomba, y José se encarga de defenderme a mí a muerte, ya que yo quedo invulnerable a la hora de poner bomba. Él se encarga de cubrirme a mí, de que nadie me mate por la espalda, de que no me caigan, de que no me disparen, porque yo en ese momento que pongo bomba no puedo disparar. Entonces Luis y Hamilcar se encargan de defender a José, de que no lo maten a él por la espalda, mientras él me defiende a mí. Y así es como siempre nosotros solemos raidear, para que los raideos salga bien, teniendo esa organización. Siempre nosotros intentamos hacer las cosas más organizadas posible para que todo salga bien. Y créanme que si ustedes ponen en práctica todos estos consejos que yo les he dado hoy en este video, la mayor parte de los raideos que hagan van a salir súper bien. Obviamente tienen que tener experiencia en el juego, tienen que aprender a adaptarse, a tener más jugabilidad, aprender a defenderse en PvP y todo eso, porque obviamente los demás jugadores no son bots, también ellos tienen sus maneras de defender, sus prácticas, y tienen que aprender a luchar contra todo eso y nada, meterle mano al juego y a seguir dándole. Y pues nada chicos, yo espero que esta pequeña guía
guía les haya gustado un montón, que hayan aprendido algo. Vuelvo y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, háganmela aquí en los comentarios y no dudaré ni un segundo en responderla lo más rápido posible, obviamente basado en la guía en el video. No me empiecen a hacer preguntas raras que no tienen que ver, ok. Y pues nada, chicos, yo espero que este video les haya gustado, que les haya encantado como siempre, y si quieren una guía de alguna otra cosa me lo dejan en los comentarios, yo veo si la hago. Y pues nada, ahora sí que sí, yo espero que les haya gustado, que les haya encantado. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén muy pero que muy pendientes de los demás videos. Y pues nada, chicos, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, adiós.